Saqué un 9 en el examen. Mis padres están contentos. Tengo 500 seguidores en Instagram. Todo el mundo dice que lo estoy haciendo bien. Entonces, ¿por qué me siento tan vacía? Esa pregunta debería helarnos la sangre. No es un caso aislado, es la pregunta de una generación entera. Nunca hemos tenido más acceso al conocimiento y nunca nos hemos sentido más perdidos. El ser humano no es solo una máquina de producir y consumir. Es un ser que necesita sentido. Entonces, ¿por qué me siento tan vacía? Esa pregunta debería helarnos la sangre a todos los que nos dedicamos a la educación. Porque no es un caso aislado, es la pregunta de una generación entera. La generación que más información tiene en la historia de la humanidad. La generación que más conectada está tecnológicamente hablando. Y también, según los estudios, es una de las generaciones más ansiosas, más deprimidas, más vacías que hemos conocido. ¿Qué pasó? ¿En qué momento la educación, que debería de ser el camino a una vida plena, se convirtió en una carrera de obstáculos que deja a todos al borde del abismo? La paradoja es brutal. Nunca hemos tenido más acceso al conocimiento y nunca nos hemos sentido más perdidos. Hoy, en Anamnesis, vamos a hablar de esa herida, la herida de sentido. Vamos a preguntarnos por qué, en medio de tanta instrucción, hay tanto vacío interior. Y vamos a explorar una posibilidad inquietante, que el problema no sea lo que la educación hace mal, sino lo que ha dejado de hacer, lo que ha olvidado. Mi nombre es Roberto Dávila y esto es Anamnesis, un espacio para recordar lo que somos, para pensar en tiempos de ruido. Hoy vamos a hablar de esa línea narrativa que dice: educar es enseñar a encontrar sentido. Vamos a descubrir por qué sin esa brújula el conocimiento puede ser una carga en lugar de un regalo. Voy a empezar con unos datos que deberían de preocuparnos. La psicóloga social Jane Twench, en su libro iGen, analizó décadas de encuestas a jóvenes estadounidenses y encontró algo alarmante. Desde 2012, los indicadores de depresión, ansiedad y soledad entre adolescentes se han disparado como nunca antes, justo coincidiendo con la masificación de los smartphones y las redes sociales. Pero hay otro dato que a mí me parece aún más revelador. No solo hay más malestar, hay más vacío. Más jóvenes que teniendo todo lo materialmente necesario, teniendo éxito académico, teniendo amigos virtuales, se sienten huecos, como si algo les faltara. ¿Y si ese vacío no es una casualidad? ¿Y si es el síntoma de un error profundo en nuestra forma de entender la educación? Imaginemos a un joven llamado Carlos. Carlos saca sobresalientes, habla inglés perfecto. Tiene un currículum lleno de actividades extraescolares. Sus profesores lo ponen como ejemplo. Sus padres están orgullosos. Un día, al terminar bachillerato, le preguntan: Carlos, ¿qué quieres estudiar? Él se queda en blanco, no lo sabe.
Nadie le ha preguntado nunca qué le gusta, qué es lo que le apasiona, qué sentido tiene para él todo ese esfuerzo. Solo le han dicho lo que tenía que hacer. Carlos es un producto exitoso del sistema educativo, pero es un producto vacío, porque le enseñaron el cómo, pero nadie le enseñó el para qué. El filósofo y psiquiatra Viktor Frankl, del que hablaremos enseguida, llamaba a esto el vacío existencial. Esa sensación de que la vida no tiene propósito, de que todo es una carrera sin meta, de que, como decía aquella joven al principio, todo el mundo dice que lo estoy haciendo bien, pero yo me siento vacía. Y no nos engañemos, esto no es solo cosa de jóvenes. Pensemos en ese ejecutivo de 45 años que ha triunfado en su carrera. Tiene dinero, reconocimiento, un buen carro, una buena casa. Y una mañana, conduciendo hacia la oficina, se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Esto es todo? Esa pregunta, la del ¿y ahora qué?, es la pregunta que ningún examen mide. Es la pregunta que ningún título responde. Y sin embargo, es la pregunta más importante de todas. Porque el ser humano no es solo una máquina de producir y consumir. Es un ser que necesita sentido. Lo llevamos inscrito en lo más profundo de nuestra naturaleza. San Agustín, un pensador del siglo IV, lo expresó de una manera que atraviesa los siglos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. No hace falta compartir su fe para entender la verdad profunda de esa frase. Hay una inquietud de nosotros que ninguna posesión, que ningún éxito, que ningún logro académico logra acallar del todo. Una sed que no sacía con datos. Y si la educación ignora esa sed, si se limita a llenar cabezas sin preguntarse qué hay en el corazón, entonces estamos formando generaciones de personas brillantemente instruidas y profundamente vacías. Para entender esta herida de sentido, tenemos que conocer a un hombre extraordinario, Viktor Frankl. Frankl fue un psiquiatra vienés judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Perdió a toda su familia, su mujer, sus padres, su hermano. Estuvo en Auschwitz. Vivió lo inimaginable. Y de esa experiencia, en lugar de salir amargado, salió con una pregunta. ¿Qué diferencia a los que logran sobrevivir física y espiritualmente de los que se rinden y mueren? Su respuesta cambió la psicología para siempre. Frankl observó que en las condiciones más extremas, quienes encontraban un sentido a su sufrimiento tenían más probabilidades de sobrevivir. Un sentido por el que merecía la pena seguir viviendo. Un reencuentro pendiente con un ser querido. Una obra que terminar. Una fe que sostener. A partir de ahí, desarrolló la logoterapia, que en griego significa terapia del sentido. Y postuló que la necesidad humana más profunda no es la búsqueda de placer, como decía Freud, ni la búsqueda de poder, como decía Adler. Es la voluntad de sentido. Cuando esa voluntad de sentido se frustra, cuando la persona no encuentra un propósito, aparece lo que Frankl llamó el vacío existencial. Una sensación de ausencia, de hueco, de que la vida no vale la pena. Y aquí viene lo inquietante. Frankl
que escribió esto a mediados del siglo XX, predijo que el vacío existencial se extendería como una epidemia en las sociedades opulentas. Porque cuando las necesidades materiales están cubiertas, cuando ya no hay que luchar por la supervivencia, emerge la pregunta por el sentido. Hoy, en Occidente tenemos más comodidades que nunca, más acceso a la educación, más tecnología, más ocio, y sin embargo, las tasas de depresión y suicidio no dejan de crecer. Paradójico, no para Frankl, es exactamente lo que él predijo. Cuando el estómago está lleno pero el alma está vacía, el vacío se hace más doloroso que el hambre. Pero hay algo más. Desde una antropología que reconoce la profundidad del ser humano, podemos afirmar que ese sentido que buscamos no es una invención nuestra. No es que nosotros construyamos el sentido como quien construye un mueble de IKEA. El sentido, más bien se descubre, es un don, es algo que está ahí, esperando ser encontrado como una llamada. ¿Alguna vez han sentido que algo era lo suyo? No solo que se les daba bien, sino que encajaba con quienes eran. Una actividad que les hacía sentir vivos, plenos, en el lugar correcto. Eso es un atisbo de vocación. Y la vocación no es solo lo que se me da bien. Es, como decía el escritor Friedrich Büchner, el lugar donde se encuentran tu profunda alegría y las necesidades profundas del mundo. La educación debería de ser el espacio donde ayudamos a los jóvenes a descubrir ese lugar. Pero para eso, tiene que hacer preguntas que hoy casi no se hacen. No solo es ¿para qué sirve esto? También es ¿qué te apasiona? ¿Qué necesitaría el mundo de ti? ¿Qué sentido tiene tu vida? Erich Fromm, otro humanista, decía que la sociedad del consumo promueve la alienación, nos reduce a engranajes, a consumidores pasivos, a individuos que se definen por lo que tienen, no por lo que son. Y la educación, cuando se pliega a esa lógica, se convierte en cómplice de esa alienación. Forma personas exitosas en lo superficial, pero hambrientas en lo esencial. Llegamos a un punto crucial. Si el ser humano necesita sentido, si esa necesidad es tan profunda, ¿cómo la nombramos? ¿Cómo la incorporamos a la educación? Hago una pausa para agradecer al Instituto Renacimiento de Guanajuato por su valioso patrocinio, sin el cual no sería posible la grabación de este programa. Cabe aclarar que el Instituto Renacimiento de Guanajuato es una institución con la que comparto principios profundos y en la que tengo el honor de colaborar como director académico. En el Instituto Renacimiento creemos que educar no es solo transmitir conocimiento, sino formar conciencia, formar personas capaces de convertirse en gestores de cambio en sus familias, en sus espacios de trabajo y en sus comunidades. Con programas desde bachillerato hasta maestrías debidamente registrados, mismos que están diseñados para quienes trabajan, el Instituto Renacimiento es un aliado para aquellos que buscan una educación con propósito, con valores y con sentido. Howard Gardner, el psicólogo que revolucionó nuestra comprensión de la inteligencia con su teoría de las inteligencias múltiples, se hizo esa pregunta. Y en los años 90 propuso la existencia de una inteligencia más, la inteligencia existencial o espiritual. Gardner la definió como la capacidad de reflexionar sobre las cuestiones fundamentales de la existencia. El sentido de la vida, el significado de la muerte, el origen del universo,
la naturaleza de la realidad última. ¿Se dan cuenta? Preguntas que los niños hacen espontáneamente. Mamá, ¿por qué existe el mundo? Papá, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y nosotros, los adultos, a menudo respondemos con evasivas, o peor, con prisas, porque no sabemos qué decir, porque esas preguntas nos incomodan. Pero desde una antropología humanista, esas preguntas no son un problema, son una puerta. Son la expresión de esa dimensión profunda del ser humano que trasciende lo puramente biológico o social. Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo medieval, diría que es la razón natural buscando a su creador. No hace falta compartir su fe para reconocer la verdad de fondo. Las preguntas existenciales, si son auténticas y se exploran con honestidad, conducen naturalmente hacia horizontes de trascendencia. Imaginemos a un adolescente mirando el cielo en una noche estrellada, lejos de la contaminación lumínica. De repente, siente algo que lo empequeñece y lo engrandece a la vez. Una mezcla de asombro, de belleza, de misterio. Esa experiencia no tiene traducción en notas, ni currículas, ni en exámenes. Pero es una de las experiencias más formativas que puede tener un ser humano, porque le sitúa ante algo más grande que él mismo. Le abre la posibilidad de que la realidad sea más de lo que sus sentidos alcanzan a percibir. La educación que ignora esa experiencia, que no la nombra, que no la valida, está amputando una parte esencial del ser humano. Por eso, el aula debería de ser un espacio donde esas preguntas puedan hacerse, donde no haya prisa por responder, sino tiempo para acoger, donde el maestro no tema decir no lo sé y se convierta en un compañero de búsqueda. El gran pedagogo brasileño Paulo Freire, a quien ya mencionamos en programas anteriores, decía que nadie educa a nadie y nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Pues bien, esta búsqueda de sentido también es así. Es una tarea compartida, es un camino que se recorre en compañía, con preguntas, con dudas y con silencios. Y bueno, hasta aquí el diagnóstico. Pero ahora viene lo importante. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo incorporamos esta búsqueda de sentido en el día a día educativo? No hace falta crear una asignatura nueva. Hace falta un cambio de mirada, una pedagogía del encuentro. Y para esto, les propongo 3 pilares. Primer pilar: despertar las preguntas últimas. El magisterio de la pregunta. Un maestro humanista no teme a las grandes preguntas, al contrario, las provoca. En clase de historia, no solo pregunta en qué año pasó esto. Pregunta, ¿qué harías tú en esa situación? En clase de ciencias, no solo pregunta, ¿cómo funciona esto? Pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos ante este conocimiento? Imaginemos una clase sobre el cambio climático. El enfoque tradicional, datos, gráficos, consecuencias. El enfoque humanista añade, ante esta casa común que habitamos, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo es que mis acciones reflejan el cuidado por la vida y por las generaciones futuras? De repente, la ciencia deja de ser información fría
y se convierte en una pregunta ética y existencial. Segundo pilar, conexión con la vocación, el llamado interior. Ayudar al joven a descubrir que sus talentos no son casualidades, sino dones que le han sido confiados para ponerlos al servicio de los demás. La vocación no es solo lo que se me da bien, sino aquello para lo que he sido llamado por la vida misma. San Juan Pablo II, un papa que pensó mucho sobre esto, lo expresó así: la vocación es el lugar donde se encuentran la felicidad personal y las necesidades del mundo. Un buen orientador vocacional no solo mira las notas del estudiante, mira sus ojos, le pregunta: ¿qué es lo que te hace perder la noción del tiempo? ¿Qué problema del mundo te gustaría ayudar a resolver? ¿Cuándo te sientes más tú mismo? Tercer pilar, la interioridad como experiencia de plenitud. Fomentar espacios de silencio, de reflexión profunda, de lectura atenta de la realidad, de contacto con la belleza, el arte, la música, la naturaleza, la poesía, no como adorno, sino como un camino. Un profesor que lleva a sus alumnos a un museo, en lugar de soltarles un discurso, les dice: elige un cuadro, siéntate delante, míralo en silencio durante 10 minutos. Luego, escribe lo que has sentido. Ese ejercicio tan simple es una escuela de interioridad, porque la belleza nos habla de otro modo, nos abre algo que no podemos atrapar con conceptos. Esta pedagogía del encuentro tiene también una consecuencia práctica. Transforma la forma de relacionarnos. Y ustedes dirán, ¿cómo? Les pongo 3 puntos. Primero, el aprendizaje-servicio. Proyectos donde los estudiantes ponen sus conocimientos al servicio de los más necesitados. No es un voluntariado aparte, es parte del aprendizaje mismo. Aquí se unen la excelencia académica y el compromiso humano. Segundo, el diálogo como búsqueda compartida. No como debate para ganar, sino como conversación para entender. Escuchar al otro, acoger sus preguntas y buscar juntos. Y tercero, la cultura del error. En un clima de confianza, el error no es un fracaso, es una oportunidad. El estudiante aprende que puede equivocarse y volver a intentar, porque su valor no depende de sus resultados. Su dignidad es incondicional. Todo esto tiene implicaciones que van más allá del aula. Hablamos de cómo construimos sociedad. Porque el conocimiento sin sentido es moralmente neutro. Puede usarse para construir un hospital o para diseñar un arma. Para liberar o para oprimir. Para curar o para explotar. Imaginemos a un científico brillante. Sabe manipular genes, crear tecnologías, modificar la vida. Si no tiene preguntas por el sentido, si no ha desarrollado una conciencia ética, su conocimiento puede volverse peligroso. Puede crear sin preguntarse, ¿debo hacerlo? La historia está llena de ejemplos. Médicos nazis, ingenieros que diseñaron armas de destrucción masiva, tecnócratas que justifican la vigilancia masiva. Todos eran brillantes. Todos carecían de algo. Por eso, educar para el sentido
no es un lujo, es una necesidad social. Porque solo cuando el estudiante descubre que su saber es un don que debe multiplicar y que su vida tiene un propósito que va más allá del éxito o el fracaso inmediato, el conocimiento se convierte en una fuerza de transformación auténtica. Y aquí quiero terminar con una palabra que puede sonar ingenua, pero no lo es. Esperanza. Educar para el sentido es educar para la esperanza. Pero no una esperanza ingenua, de esas que dicen, todo va a salir bien, sin motivo. Es la esperanza que nace de la convicción de que la vida tiene un propósito y que nuestras acciones, por pequeñas que sean, importan. Es la esperanza de quien sabe que está inserto en una historia más grande que él mismo y que su libertad puede contribuir a hacerla más justa y más hermosa. Y es así que llegamos al final de este capítulo. Hemos hablado de la herida de sentido, del vacío existencial, de Frankl, de Fromm, de Gardner, de vocación y de preguntas últimas. Pero al final, todo se reduce a una verdad muy sencilla y a la vez muy difícil de aceptar. El ser humano no es una máquina de producir, es un ser que necesita amar, crear, buscar. Y cuando la educación ignora esa necesidad, cuando se limita a instruir sin preguntarse por el para qué, genera seres eficientes pero huecos, brillantes pero vacíos. La educación que necesitamos no es la que llena cabezas de datos, es la que enciende corazones, la que ayuda a cada joven a descubrir que su vida es única, que sus talentos son un regalo y que el mundo necesita lo que solo él puede dar. Porque el conocimiento sin sentido es lastre. El conocimiento con sentido es libertad. Les propongo un ejercicio para esta semana. Si son estudiantes, pregúntense, ¿qué estoy estudiando? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene todo esto en mi vida? No vale responder para tener un buen trabajo. Más profundo, ¿qué problema del mundo te gustaría ayudar a resolver? ¿Qué es eso que te apasiona hasta perder la noción del tiempo? Si son padres o educadores, pregunten a sus hijos o alumnos. No solo, ¿qué nota sacaste? Pregúntale, ¿qué te gustó de hoy? ¿Qué te hizo sentir vivo? ¿Con qué disfrutaste? Y si este video les hizo sentir algo, si les ayudó a poner nombre a esa inquietud que a veces nos visita en las noches de insomnio, compártanlo. Hay mucha gente que necesita saber que no está sola en esa búsqueda. Déjenme un comentario, cuéntenme. ¿Qué sentido tiene para ustedes su vida? ¿Qué les apasiona? ¿Qué les duele? Prometo leer cada palabra. El like ayuda, sí, pero lo que verdad importa es que esta conversación siga, que no nos quedemos en la superficie, que nos atrevamos a preguntar, a buscar, a esperar. Yo soy Roberto Dávila y esto es Anamnesis. Gracias por buscar conmigo. Gracias por pensar conmigo. Gracias por sentir conmigo. Nos vemos en el próximo programa. Que encuentren sentido en su camino.